Buenos días, mi familia. Les voy a hablar de mi familia. Me llamo Joan Antoni Estrada de Moncaire Bisbal. Nací en Gurs, Francia, un 14 de noviembre de 1939 y me considero, por mi ascendencia, tanto paterna como materna, mallorquín, de la isla de Mallorca, y estoy orgulloso de mi nacionalidad española y de mi lengua familiar, que es el catalán de Mallorca, conocido también como mallorquín. Por parte de padre, vengo de una familia antigua de Mallorca, de la ruralidad mallorquina, que figura mencionada en el alistamiento noble de Mallorca de 1762, refundido y explicado en un libro que escribió Ramis de Aireflor, y también en el nobiliario mallorquín balear de Bover, un libro contestado, ciertamente, pero al que se refieren casi todos los heraldistas y estudiosos de la nobiliaria española cuando se refieren a las Islas Baleares. Pero hoy no les voy a hablar de la familia de mi padre. Les voy a hablar de la familia de mi madre, que era una familia más modesta, también del mismo lugar mallorquín, que es el Valle de Sóller, concretamente el municipio de Fornalutx. Mis abuelos maternos se llamaban Antonio y María, y tuvieron 4 hijos, 3 niñas y un hijo. La mayor fue mi madre, que nació en 1897 en Epernay. Y luego, al cabo de 3 años, en 1900, nacería el varón. Luego vendría en 1904 otra niña, que sería mi madrina, y en 1907, 10 años después del nacimiento de mi madre, la Benjamina. Mi madre, juntamente con su hermano, fueron los padrinos de esta última. Bien. Antes, como le dije, mis abuelos maternos eran de Fornalutx y se casaron en 1895. Mi abuelo había aprendido el oficio de zapatero y fue un buen profesional, pero luego se fue a Francia, primero en el mediodía en Albi, y luego vendría a Mallorca, que se casaría con una convecina suya. El apellido materno de mi madre es Bisbal, como el famoso cantante David Bisbal. Decir que el apellido Bisbal es un apellido catalanófono. Bueno, y hay muchos en Mallorca. Yo no sé si los Bisbal de Almería, sus antepasados, pero creo que probablemente descienden de mallorquines, valencianos o catalanes. Lo tengo casi claro, pero no voy a meterme en esto. Bueno. Mis abuelos en Epernay, donde nacerían sus hijos, tenía un negocio, una taberna y una tienda de comestibles en una calle que se llamaba la Rue Saint-Thibault. Ahí nacieron todos sus hijos. Con ellos había como empleados, casi todos eran mallorquines. Había un hermano de mi abuela, que se llamaba Antonio, 3 sobrinos de esta misma,
hijos de hermanas de ella, ya fallecidos, y, eh, y dos convecinos de Fornaluch, dos jóvenes de Fornaluch que también trabajaron allí, que se llamaban Antonio y Tony, ¿no? O Antonio y Jaume Mayor Nadal. Este último fue campeón de ciclismo en pista en 1912 de España. Bueno, en este año de 1912, mis abuelos traspasaron su negocio a uno de sus sobrinos, que se llamaba Jaume Antoni Arbona Albertí, que era sobrino de mi abuela, como he dicho, hijo de su difunta hermana mayor. Lo traspasaron a él y se vinieron por razones de salud de mi abuelo en su tierra, en Mallorca. Llegaron aquí el día 10 de agosto de 1912, que era la festividad de San Lorenzo. Todavía vivían los abuelos maternos, los abuelos paternos y la abuela materna de mi madre. Bueno, explicaré. Vivía su abuelo paterno, el padre de mi abuelo materno, y su segunda esposa, madre de dos hermanastras de mi abuelo, que siempre consideró como si fuesen hermanas de pleno derecho. Todavía vivía. Y vivía mi bisabuela, la madre de mi abuela. Bueno, mi madre en 1935 se casaría con mi padre. Ya hablaré de la familia de mi padre en otro momento. Y anteriormente ya se habían casado casi todos sus hermanos. En 1928 se casaría su hermano, que había hecho el servicio militar aquí en España en los años 20-25. También su hermana, la que fue mi madrina, esta se casaría, se quedaría viuda durante la guerra civil. Se moriría su primer marido el Día de Reyes de 1937 y volvería a casarse en 1940 con un señor nacido en Sóller, pero bautizado en Fornaluch, con él que cumpliría en 1990 50 años de matrimonio. Bueno, el hermano de mi madre se fue cuando terminó o antes o después de terminar el servicio militar, se fue a trabajar en Reims, Francia, con un tío suyo, un hermano también de mi abuela, que se llamaba Jaume, que era su padrino. Luego se estableció ya al momento, un poco antes de casarse, por su cuenta, también en la misma localidad y no muy lejos del colmado que tenía su tío y padrino en la plaza del mercado, la plaza du marché. Pero en 1935 se trasladó a otro lugar de la misma ciudad de Rennes, en la Rue de Belle, donde prácticamente residió hasta su muerte en 1990. Se quedó viudo mi tío de su mujer en 1976,
y los restos tanto de su esposa como de él mismo están inhumados en el cementerio de Fornalutx. Mis tíos estos tuvieron 7 hijos, 5 chicas y 2 chicos, de los que sobreviven actualmente dos niñas, la segunda y la cuarta, y el niño pequeño. La mayor nació en 1929 y en Reims, y falleció en Fornalutx, el pueblo de sus antepasados, mejor dicho, está enterrada en Fornalutx. Falleció en el hospital Joan Marc de Bunyola en 1912, el día mismo que así cumplía aniversario de los 23 años del fallecimiento de su padre. Había sido profesora, había estudiado música en el Conservatorio de Reims y también en París, y había ejercido de profesora en Reims. Era una mujer muy piadosa, muy católica, y tanto en Reims, en la diócesis de Reims, como en la parroquia de Fornalutx, luego cuando vino a vivir para estar al cuidado de una tía suya en 1900, los años 80, por ahí, se ejercido de catequista. Bueno, la hermana que venía luego, después, la nacida en 1930, que todavía vive, era maestra de escuela, institutriz en Francia. Se casó con un mallorquín de Fornalutx, que también era maestro de escuela aquí en España, en Mallorca, en España, porque estuve ejerciendo incluso en la localidad de Sisamón cuando se casaron. Luego venía la tercera, que ya fallecida, había nacido en 1931. Esta llevaba el mismo nombre de su bisabuela paterna, que se llamaba Rosa, igual que mi madre. Se casó en 1970, a los 30 años, con un vecino de Reims, de padre italiano y madre francesa. Disculpe, con él que tuvo 2 hijos, que todavía viven, gracias a Dios, y tienen nietos. Murió en Fimes, localidad donde residía, en el departamento del Marne, el 31 de mayo de 2017. Bueno, me he olvidado de deciros que su hermana, la nacida en 1930, de su matrimonio, bueno, solamente se casó una vez y quedó viuda en 1997, no se volvió a casar. Tiene 2 hijos de este matrimonio, uno nacida la mayor en Palma en 1966, que vive en Francia, está casada, es funcionaria de Hacienda y en Francia, tiene doble nacionalidad, y su marido también es funcionario. Y luego mi prima tiene otro hijo, nacido en 1968, que es actualmente abogado ante el tribunal de Reims, así como su esposa, que es la hija de un coronel retirado de la gendarmería francesa. Los hijos de mi otra prima,
Rosa, el mayor fue durante bastante tiempo soldado profesional. Ahora vive en el sur de Francia. Creo que trabaja como albañil, o, si no voy muy equivocado, y es muy aficionado a la fotografía. Y luego el otro chico, el más pequeño, se ha quedado a vivir en el departamento del Marne, pero no en la localidad de Fimos, sino en otra localidad, y su mujer es enfermera. Decir que mi prima, Rosa, ejerció también un poco como ayudante de un médico cirujano dentista que era amigo de infancia de la familia de mi madre, el doctor Raymond Tramusé. Bueno, luego las otras hijas de mis tíos, la cuarta, la quinta, permanecieron, solteras. La cuarta vive todavía, lleva el mismo nombre de su bisabuela materna, sí, bisabuela bisabuela materna, madre de la madre de su abuela, de nuestra abuela, y que se llamaba Magdalena. Bueno, no voy a entrar con más detalles porque también se trata de la madre de la misma madre de otra abuela, pero no voy a entrar en esto. Y luego la quinta, que falleció, creo que fue en el 2014, el 13 de junio, si no voy equivocado, que había nacido en 1931. Esta fue la ayudante del comercio de su padre, y también continuó ayudando a otro hermano de ella, que fue el sucesor de mi tío cuando se jubiló. En 1937 nació el primer hijo de varón. Este ha sido funcionario en Francia, en París. Se jubiló y murió hace unos años. Ahora mismo murió después de su hermana, la que hacía 5. Finalmente, en 1940, nació el pequeño, que todavía vive. Es un año más joven que yo. Y ahora está jubilado. Cerró el negocio en 2004, creo que fue. No había, digamos, su sucesión. Bueno, eso, los hijos de mis tíos, del hermano de mi madre y de su esposa. Mi madrina, de sus 2 matrimonios, no tuvo hijos, pero el segundo marido tenía un hijo de una anterior relación, que ella consideró siempre como propio. Y finalmente, la última hija de mis abuelos maternos, la ahijada de mi madre, nacida en 1907, llegaría a la edad de 101 años y unos cuantos meses. Cumplió el centenario el 25 de mayo de 2007 y falleció el Día de Reyes
del 2009. No tuvo hijos de su matrimonio contraído en 1940 con un señor de Fornalutx que llegaría a ser alcalde incluso en los años 60 de Fornalutx, fallecido, también nacido en 1907 y fallecido a los 62 años en 1970. Y también mi tía tenía esta misma edad cuando murió su madre. Mi abuelo materno aquí en Fornalutx fue siempre un hombre muy respetado. La familia era conocida por Cañirbi, que viene a decir los nervios. Fue un hombre muy respetado al que le consultaba. Fue el juez municipal, el equivalente a aquel entonces, el juez municipal era un juez de paz de su pueblo, de Fornalutx. Era un hombre de orden. Fue un seguidor y admirador del general Primo de Rivera y presidente de la Unión Patriótica Local allí en Fornalutx. Bueno, otro día, ya le digo, hablaré de la familia de mi padre. La familia de mi madre, gente modesta, gente honrada, clase media. De todas maneras, también referirme que mi bisabuelo materno, por parte de madre, descendía de una rama menor de la familia de mi padre, los estados de Moncaire. Bueno, hasta otra, que os diré más, os contaré cosas de la familia de mi padre. Repito, nací en Francia, de ascendencia mallorquina. Me considero mallorquín del Valle de Sóller. En la actualidad vivo en Valldemosa. Fornalutx es el pueblo de mis antepasados. Y repito, me siento mallorquín 100%. Y estoy orgulloso de mi nacionalidad española, que quede claro, y de mi lengua familiar, el catalán de Mallorca, o mallorquín, pero también es catalán, pese a quien pese. Hasta otra.